Sí, muy bien. Buenas noches con todos. Saludos a todos los presentes que nos están viendo desde diferentes partes de Latinoamérica. Llegamos a ustedes a través de Agrocat Perú. Pues quienes habla Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo. Sean bienvenidos todos aquellos que nos ven desde Colombia, desde Venezuela, desde Perú, desde Ecuador, desde Centroamérica, quizás también de República Dominicana. Siempre cuando estoy en eventos agrícolas hay varios agricultores de la República Dominicana. Y bueno, realmente para mí es un gusto una vez más llegar a esta cuarta sesión donde vamos a estar estudiando principalmente sobre el control de plagas y enfermedades, tanto en café como en cacao. Pero recuerden que estamos haciendo énfasis en las escuelas de campo. Es decir, no estamos estudiando agronomía netamente, sino que en este caso lo estamos abordando bajo la óptica pedagógica, bajo la óptica de la enseñanza, bajo la óptica del extensionismo rural, bajo lo que es el poder alcanzar por medio de estrategias, el poder capacitar, formar a agricultores bajo lo que sería un enfoque actualizado. Entonces voy a proceder a compartir el PPT, PowerPoint o los slides. Tiene diferentes nombres dependiendo del lugar. Para ver, manejo integrado de plagas. Ok, aquí este es. Perfecto. Sean bienvenidos una vez más. Por favor, pónganse cómodos, estén atentos. Recuerden que vamos a estar utilizando la caja de comentarios o el chat para que así ustedes puedan participar y de una vez por todas también involucrarse en cuanto a lo que es la participación, poder involucrarse en cuanto a responder preguntas, pero no preguntas aburridas, sino preguntas que generen dinamismo. Recuerden que cuando estamos hablando de escuelas de campo, tenemos que formar un entorno dinámico, armónico, un entorno en el cual pues el agricultor se sienta vinculado, valorado, apreciado y sobre todo protagónico. Es decir, el agente protagónico en las escuelas de campo no es el facilitador, sino el agricultor en sí. Bien, Escuela de Campo en Cacao y Café, ECAS, Café y Cacao. Llega a ustedes a través de Agrocat Perú, quienes habla el ingeniero Pablo Romero Ramos. Sesión número 4, manejo fitosanitario y enfoque bio racional como parte de lo que es el programa académico de Escuela de Campo en Café y Cacao. Bien, vamos a estar hablando de manejo integrado de plagas y enfermedades, sobre lo que tiene que ver con el control de plagas, el manejo biorracional. Entonces, pues como parte de la enseñanza de las escuelas de campo, en una escuela de campo, tenemos que caracterizar a lo que son las plagas, poder distinguirlas, poder saber muy bien su tipo de aparato bucal, la forma de las alas, el por qué las alas son así, por qué tiene ese tipo de aparato bucal, el daño que genera. Entonces hay que describir ese insecto bajo lo que sería la forma en el cual genera un daño que está vinculado a la manera en que se alimenta, la manera en que pues consume, bien sea savia o bien sea la manera en que se alimenta de hojas, ¿no? Dependiendo de lo que sería el insecto. Y también tenemos que saber caracterizar lo que es la zona donde más abunda, la región, la localidad, algunos ejemplos de control biológico, algunos malos ejemplos de control químico que han generado problemas de contaminación, afectación, todo lo que tiene que ver quizás con problemas relacionados con alteraciones a la salud por parte de algunos agricultores que han estado utilizando quizás productos, ¿no? Entonces, bien, recuerden ustedes que en este caso estamos hablando de plagas en café, estamos hablando de, en primer lugar, de la broca. Entonces, ¿por qué se habla en primer lugar de de la broca? Porque es la plaga de mayor importancia económica en cuanto a lo que respecta el cultivo de el café. Tan es así que se habla de lo que es el MIP, el manejo integrado de la broca, que debe ser implementado para limitar los daños a niveles económicamente tolerables para el caficultor. Entonces, no se trata, cuando ustedes ven el enfoque, por ejemplo, de control, de manejo de una plaga, no se trata de trabajarlo individualizado con un producto, sino que se trata de gestionar diversas medidas, ¿no? Yo en realidad me escriben mucho por WhatsApp algunos agricultores, me dicen, ingeniero, ¿qué producto compro para Trix? ¿Qué producto compro para Broca? ¿Qué producto compro para combatir nematodos? Entonces, resulta que si nosotros, es decir, tenemos que a través de las escuelas de campo enseñar que la solución no está ligada a un solo producto, sino a una estrategia combinada.
Entonces, si una persona, en el caso de un ser humano, pues tiene quizás un dolor muscular, tiene un dolor óseo, la solución no solamente es tomar un analgésico, consumir una pastilla, un relajante muscular, sino que tiene que evaluar cuál es el origen, por qué tiene ese dolor muscular, porque si no lo va a estar repercutiendo, le va a estar reincidiendo cada día ese dolor. Entonces, de igual manera, nosotros en cuanto al control de una plaga, de una enfermedad, tenemos que conectarlo con lo que sería una estrategia combinada de manejo integrado. Entonces, la broca, fíjense ustedes cómo se caracteriza como un gorgojo poco visible a simple vista, que convive allí, habita allí en la plantación y por supuesto lo podemos encontrar en las cerezas verdes del café. O sea, el nombre científico es Ipunemus ampe, fue uno de los nombres científicos que más rápido me aprendí en la universidad. Entonces, es fundamental que nosotros enseñemos en las escuelas de campo todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, pero también lo relacionado con las características que diferencian al macho de la hembra, también lo que tiene que ver con su lugar en el cual está dentro de lo que es la planta, es decir, si está en los frutos, si está en la parte media, parte alta, parte baja. Todo eso es importante a la hora de hacer monitoreo. Acá les estoy hablando de broca, pero también eso está vinculado con otras plagas. Es decir, no solamente para broca, tenemos que saber dónde se ubica específicamente pues, la mayor cantidad de población de una plaga en específico para al momento de hacer los monitoreos contabilizar dónde se encuentra la mayor proporción. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo biológico? Entonces, no se trata acá, una vez más les digo, estamos hablando de la broca, pero este orden que le estoy dando aplica para otras plagas. Por ejemplo, al momento de nosotros conocer el ciclo biológico, pues vemos en este caso, en el caso de la broca, que la hembra es más activa que el macho. Una vez que emerge de la pupa, está lista para aparearse y poner los huevos. Entonces es bastante prolífica. Las hembras ponen huevo en el fruto o en el pergamino durante por lo menos 20 días y por supuesto allí se incuban durante 6 a 7 días. Es decir, hay o existe una capacidad reproductiva bastante rápida, bastante dinámica. Entonces, nosotros tenemos que controlar o tenemos que, por supuesto, limitar ese ciclo biológico lo más rápido posible. Finalmente, allí empupan más o menos 8 días para nuevamente entrar a la fase de reproducción y a mayor temperatura el ciclo de la broca del café es más corto, por lo tanto se acelera más o va a existir niveles de población mayor. ¿Qué daños ocasiona el cultivo? La broca ocasiona la caída prematura de frutos y el deterioro de la calidad del grano, principalmente porque cumple lo que es un ciclo de vida hacia lo que es lo interno del fruto, es decir, daña todo lo que tiene que ver con el mucílago, toda la parte interna, es decir, genera un daño severo netamente en el producto comercial. Acá vemos lo que es el ciclo huevo, larva, pupa, adulto, entonces ya entre 60, 80 días, 120, 130 días, ahí está ya lo que sería el adulto como tal, y ese ciclo es continuo. ¿Cómo nos afecta? Bueno, ustedes seguramente ya saben, pues genera una reducción del rendimiento en los granos, traduciéndose así en una reducción de lo que es el peso. Entonces quiere decir, por ejemplo, que la presencia del aspergillus, que es un hongo de color verde, puede producir inflamaciones en lo que es el producto como tal. Entonces, la resistencia de estas toxinas marca que no se altere con el proceso de tostado del café, es decir, genera problemas también en lo que es calidad, en lo que es el producto final. Las plagas principales del café en Perú, por supuesto, y bueno, en Latinoamérica, una de las plagas pues, que más genera dificultades, por supuesto, es la broca. De tal manera que nosotros tenemos que aprender y enseñar en las escuelas de campo, más adelante vamos a ver lo que serían los monitoreos. Y por supuesto, la estrategia combinada va a ser control manual, control cultural, etológico, hacer muestreo, diagnósticos, control biológico y el control químico. Entonces, ya por favor, estamos en pleno 2026, estamos a enero, ya hoy 29 de enero de 2026. Por favor, tengamos en cuenta que hoy en día no se puede combatir una plaga, una enfermedad, haciendo solamente el uso de un control. Es importante que veamos el trabajo dinámico, alternativo de todos los controles para así minimizar la dependencia a los ingredientes activos
o llamados productos químicos que generan, por supuesto, una elevación en cuanto a los términos de amenazar el nivel de inocuidad de los productos. El muestreo, hay que iniciar los monitoreos 60 días después de la floración principal. Control manual, hay que estar supervisando la cosecha, no hay que estar dejando frutos en el suelo y la planta. Y además, en el caso del control cultural, tenemos que recoger todos los frutos caídos al suelo. Entonces, allí tenemos que sembrar esa idea, no todos los agricultores lo hacen. Entonces, esos granos tienen que ser bien enterrados con una capa de yeso sobre ellos o deben de ser hervidos. El control cultural hay que reducir la densidad de siembra, evitando la excesiva sombra del café, realizar constantemente la práctica del ranchaneo o la cosecha y repaso. Entonces, ahí vemos lo que sería una estrategia combinada de lo que es el manejo de la broca. En el control cultural, mantener limpio los vehículos de transporte del grano, enterrar la pulpa de granos que hayan sido afectados por el ataque del gorgojo, aplicando el hongo entomopatógeno, lo que sería Metarrhizum anisupplae, y este hongo vive infestando al gorgojo que se encuentra en los frutos del suelo, pues es muy sensible a la luz. Entonces, allí nosotros vemos lo que sería cómo realizar ese muestreo a lo que es el ataque del gorgojo en la parcela. Hay que estar revisando no un solo lugar, sino al menos 6 lugares por hectárea, 6 puntos. Se debe revisar 20 plantas y 20 granos por planta. Si de 100 granos hay 40 infestados, la infestación es alta. Entonces, los controles tienen que ser realizados desde el 5% del ataque. Ya cuando está en un 5%, nosotros tenemos que comenzar a trabajar lo que tiene que ver con implementar medidas de control o revisarlas si se están haciendo, pero no están surtiendo efecto. El control genético, a la fecha no existen variedades resistentes a la broca y actualmente se está investigando con una especie resistente llamada Cotea capacata. Sin embargo, el inconveniente presenta un nivel de calidad de tasa muy bajo. Entonces, pues por allí se descarta. El control etológico, por supuesto, el uso de trampas para atraer las hembras adultas de la broca. Al final de la cosecha hay que instalar trampas cebadas con los alcoholes, etanol más metanol, relación 1 a 1. En ese control también se construyen lo que serían trampas con botellas de plástico, utilizándose como atrayente la mezcla de dos alcoholes, 3/4 partes de alcohol metílico y 1/4 parte de alcohol etílico más 20 ml de esencia de café. Y esta trampa, por ejemplo, se debe colgar a 1,20 metros de altura. Otra alternativa de trampa es utilizar 1 kilo de cerezo de café molido para 2 litros de atrayente y también se puede colocar una trampa de plástico rojo o amarillo similar al color del cerezo que debe ser untada con aceite para permitir que las hembras adultas que vuelan se peguen en ella. Entonces acá lo que yo les estoy mostrando es estrategias que pues muchas veces el agricultor no lo toma en cuenta. Entonces, por favor, tenemos que trabajar bajo lo que sería eh, la combinación y la calendarización. Por ejemplo, aplicar los insecticidas en épocas oportunas. ¿Cuál es la época oportuna? 60 a 90 días después de la floración principal. Por favor, escriban en el chat las consultas, no a mi número de teléfono. Varios me están escribiendo en mi número de teléfono. Deben de escribir consultas en la caja de comentarios, no mi número de celular. Acá dice José Lenín Donaire, Paso Real, Venezuela. Saludos cordiales, saludos, estimado José Lenín, gran amigo. Timotli presente, cada qué tiempo se debe aplicar el control biológico. Buenas noches, ingeniero, disculpe la demora. Bueno, ya ahorita respondo esas consultas, pero por favor, en la caja de comentarios son las consultas y no mi número de WhatsApp. Bien, continúo. Como en todos los casos, por supuesto, cuando hablamos de control químico, se deben de hacer en casos extremos y además hay que realizarlo con sumo cuidado. Recuerden ustedes lo que es el códex alimentario, lo que es el periodo de carencia, lo que es el límite máximo de residuos, que si es un café para exportación, por ejemplo, y más si es un café orgánico, no debería de llevar trazas de ingredientes activos porque eso va a minimizar lo que tiene que ver con la aceptación de ese producto y por ende el precio y los niveles de competitividad. En el control químico se recomiendan varios productos para la aplicación en el campo y solo un producto para ser utilizado en la desinfección. Entonces allí vemos cómo serían ese tipo de recomendaciones. Por ejemplo, ojo, acá hay algunos productos que no son aceptados en Perú. Quiero decir eso. Esto es una investigación, un texto que extraje de un país de Centroamérica. La relación de productos químicos utilizables, es decir, cómo podemos nosotros combinar
ingredientes activos para el caso de utilizar o a generar un control que no genere o que no se pueda generar resistencia o que la plaga no genere resistencia ante lo que es ese ingrediente activo. También, por supuesto, que hoy en día está muy difundido y más adelante voy a hacer más énfasis en lo que es control biológico. Los insectos, por ejemplo, los parasitoides de la broca, como la avispita de Uganda, lo que es Cephalanomia stephanoderis, que corta la cabeza del gorgojo adulto, Propox nasuta, y Heterophilus coteila, los nematodos entomopatógenos como Heterodictus y Bacteriofora y el hongo Beauveria baciana. Es decir, hay maneras, fíjense ustedes, en lo cual nosotros podemos generar un control biológico. Ahora, ¿por qué no se hace? Entonces, allí es donde entra el trabajo del facilitador de las escuelas de campo, que es cambiar el enfoque. Es decir, no se trata, y eso lo he dicho ya muchas veces, no se trata de enseñar para demostrar que tengo conocimiento. Se trata de enseñar para transformar. Y además, por supuesto, para ejecutar. Es decir, se trata de transmitir algo que pueda verse en lo que es el aspecto práctico y más allá de ello, que los agricultores continúen replicando esa técnica. No es que lo hacen para la foto y después continúan haciéndolo de manera como lo vienen desarrollando desde hace décadas atrás, lo que sería un control de una plaga o de una enfermedad. Entonces, recuerden que pues tenemos que echar mano, tenemos que tomar en cuenta este tipo de soluciones, como lo son las del control biológico, y por supuesto, esto nos va a ayudar muchísimo a poder minimizar la carga que generan los ingredientes activos sobre el cultivo. Existen controladores biológicos, por supuesto, como Beauveria baciana, que es un hongo entomopatógeno que ha sido probado en el caso de en Cusco, en Quillabamba, y por supuesto, ha sido muy eficiente en ataques tempranos asperjados en los frutos a razón de 150 gramos a 200 gramos por mochila de 15 litros, más 5 gotas de limón y 10 mililitros de aceite agrícola, ¿no? Por mochila, por bomba asperjadora de 15 litros. Ingeniero, tengo una de 20. Bueno, haga la regla de 3 y ahí usted va a tener cuánto va a aplicar. También existen controladores biológicos, en este caso, podemos, como parte de lo que es el impulso o la mejoría de la solución, hay que utilizar aceite agrícola para mejorar las condiciones de humedad en el desarrollo del hongo y es importante utilizar agua que no contenga cloro al momento de nosotros hacer el preparado para aplicar, hacer control biológico. Existen controladores biológicos, en este caso el hongo crece entre los 19 grados Celsius y 25 grados Celsius y con una humedad de hasta 80%. Entonces, también tenemos que trabajar, o mejor dicho, conocer cómo es la forma en que pues, se ve afectado el insecto. En este caso, incide en el sistema nervioso, provocando la muerte en 6 días. Entonces, de igual manera, por ejemplo, los ingredientes activos, la gran mayoría incide en lo que es el sistema nervioso de la plaga. Entonces, en este caso, pues el hongo, lo que es Beauveria baciana, va a estar también incidiendo sobre esa variable. Acá vemos, miren ustedes cómo pues se genera esa especie como de espuma y esto pues petrifica, deja completamente paralizado a lo que es el insecto. Acá vemos otra plaga, el minador de la hoja. Las larvas se alimentan del mesófilo vía foliar. Escriban en el chat cualquier consulta, por favor. Yo en breve voy a estar leyendo. El daño, pérdida del área fotosintética y un debilitamiento completo de la planta. Obviamente, ¿no? Si se reduce fotosíntesis, va a haber poca energía. Al haber poca energía, la planta se debilita. Cuando la planta se debilita, genera un marcador espectral nocturno que las plagas van a saber identificar más que por color, por frecuencia a través de sus antenas. Entonces, pues esto genera que se eleve la incidencia de la población, perdón, la población de ese insecto plaga se va a incrementar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, por ejemplo, en el caso de nosotros los seres humanos, la teoría de los ríos, no sé si ustedes han escuchado hablar de la teoría de los ríos, que pues eh, los asentamientos humanos han estado en mayor proporción cerca de los ríos y las costas porque es más fácil el acceso al alimento. ¿Y qué pasa cuando es fácil el acceso al alimento? La población se multiplica. Eso pasa en nosotros los seres humanos y por supuesto en los insectos plagas también, ¿no? Cuando hay facilidad para comer, pues la población se reproduce. Eh, Fue descrita, bueno, en el año pues 1842, fíjense ustedes, el minador de la hoja, y además
pues el minador es conocido científicamente como Leucoecter acofela. Esta plaga causa daños al alimentarse de las hojas que llevan lo que es a generar una disminución en la productividad. Entonces quiere decir que al momento de nosotros estudiar cada una de las plagas, ¿qué hay que hacer? Ciclo de vida, lo que tiene que ver con comportamiento sexual, comportamiento del macho, de la hembra, donde se ubica la mayor proporción de esa población en lo que es la planta. El daño lo ocasiona la larva cuando se alimenta de la hoja. Una sola larva puede consumir entre 1 y 2 centímetros cuadrados del área foliar durante su desarrollo y por supuesto va a generar necrosis, así como ustedes están viendo allí en la fotografía, cuando pues varias minas, varios minadores se juntan. Pérdida de la calidad del café también se ve afectado, por supuesto. Recuerden ustedes que todo está interrelacionado, ¿no? Como lo vimos en la segunda sesión, yo les estoy hablando sobre la interrelación de componentes que generan un resultado positivo o negativo, medio, estándar o mediocre en cuanto a lo que es volumen y calidad. ¿Qué pasa si una hoja tiene afectado el 30% de su área fotosintética? Es una planta que aunque yo la fertilice bien, ya hay una reducción de un 30% en cuanto a la respuesta de la fertilización. Porque recuerden que ustedes pueden fertilizar muy bien, pero si hay problemas con la fotosíntesis, hay problemas con la fosforilación y hay problemas con la energía inmediata o la generación de la moneda de intercambio energético en la planta, que es FAT y NAT. Entonces, dentro de lo que es la fosforilación, la rubisco va a verse afectada y va a haber poca energía. Claro, esto que le estoy diciendo no se lo digan a los agricultores, pero sí le pueden colocar ejemplos. ¿Qué ejemplo se le puede dar? Mira, esto es como cuando una persona se hace un bypass o se hace una reducción del estómago, entonces quiere decir que va a comer menos, como come menos, va a tener menos energía. Entonces, esos son los ejemplos que la gente más te capta. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la escuela de campo, ¿no? Buscar ejemplos sencillos, ejemplos que la gente diga, ah, mira, sí, es como una especie de bypass, una especie de reducción estomacal, de la persona come menos y por eso rebaja, pero la energía va a estar más baja, más allá de que consuma bebidas energéticas. Entonces, como parte de lo que es el poder también generar control, el manejo de malezas, de arbences, también es clave para reducir lo que es los lugares de los hospederos. Es recomendable hacer un manejo racional de las coberturas, proteger las avispitas depredadores, es decir, proteger los enemigos naturales de este tipo de plaga. Es fundamental monitoreos, revisar cafetales de forma permanente en épocas de verano. Entonces allí, o sea, todo lo que estamos viendo tiene una lógica. Hay que monitorear. Fíjense ustedes, hay un protocolo para Broca. Vimos el protocolo para Broca. ¿Quién se acuerda el protocolo para Broca? Escríbanlo en el chat. ¿Cuántos puntos por hectárea y cuántas plantas? ¿Cuántos puntos por hectárea y cuántas plantas y cuántos frutos? Y a partir de qué número se genera una alerta. No sé si lo recuerdan, escriban ahí en el chat a ver si algunos tienen esa memoria pues lúcida. Eh, Acá quiero mostrarle, por ejemplo, que el monitoreo eh, se hace principalmente en lo que es época de verano. De esta manera determinamos las minas cuál porcentaje de parasitismo está allí incidiendo sobre la plantación. Entonces, los monitoreos están relacionados con las épocas, con las estaciones, con el lugar en la planta, está relacionado con el tipo de plaga que va a estar evaluando y también está relacionado con lo que es el manejo complementario del cultivo, como por ejemplo las podas, zonas donde se ha podado, zonas donde hay buena sombra, zonas donde no hay una sombra óptima. Recuerden que en la sesión pasada estuvimos hablando sobre el sombreamiento. Frutos de 100, 40 infectados. Exacto, Rocío, te felicito. Molina, un método de control no común para el arañero con el enfoque orgánico. Buenas noches, ingeniero. Disculpe la demora. ¿Cada qué tiempo se debe aplicar un control biológico? Bueno, depende. Si es un manejo orgánico, tienes que hacer al menos una vez al mes. Por allí bueno, yo trabajo en Biofertilizantes Perú, nosotros comercializamos productos orgánicos y hay estrategias de cada 15 días. Claro, es un poco más costoso, pero el resultado es mejor. Los fundos de arándanos, los fundos, la agroindustria exportadora, arándano, palta, lo hace. Cuando es orgánico, se hacen controles cada 15, 20, 25, porque no solamente estás controlando tricks, hay arañita roja, hay otro tipo de plagas que puede incidir, que tiene comportamientos diferenciados por la estación del año. Entonces, por favor, ese dato es clave. Determinar el porcentaje de daño en el lote de café
nosotros tenemos que seleccionar 30 árboles. Presten atención, acá hay otra metodología de monitoreo, a diferencia que para Broca. Debemos de seleccionar 30 árboles de forma aleatoria en el lote. De cada árbol seleccionado, vamos a marcar tres ramas opuestas en la parte media del árbol, donde se contabiliza el número total de hojas por rama y el número de hojas con minas activas. La ecuación, miren ustedes acá cómo sería la ecuación para poder llegar a un porcentaje donde porcentaje de HM es porcentaje de hojas minadas, THM es total de hojas minadas y TH es total de hojas contabilizadas. Entonces, con esa información, nosotros vamos a poder alcanzar un porcentaje. Cuando, pues, se considera crítico es cuando está por encima del 30%. Ya es un nivel crítico. Vimos que para el caso de la broca, un nivel crítico es, o muy crítico, 40%. Ahora, cuando está en 5%, ya hay que estar generando un control para el caso de la broca, así como nos escribió allí Rocío. Bien, la diferencia, presten atención, entre una mina activa de una mina inactiva o parasitada para el caso del minador, se reconoce por el halo de color. Entonces, cuando está amarillo claro y traslúcido alrededor de la lesión necrosada, igualmente una mina inactiva puede ser una mina que ha sido parasitada y depredada, es decir, que la larva ya no está en condición de hacer más daño en la hoja y es capaz de convertirse en adulto. Entonces, miren acá está todavía activa y acá está ya inactiva. Del lado derecho inactiva, acá está activa. Bien, control etológico. Presten atención que esto es clave. Ingeniero, ¿qué producto utilizo por el minador de la hoja? Ya esa pregunta no la hagamos más. Es, ingeniero, ¿qué estrategia combinada o cómo puedo yo utilizar cada uno de los métodos? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué producto? No. Con un producto no vas a poder solucionar plagas y enfermedades. Quizás minimizas la población, pero si no corriges el problema de fondo, vas a volver nuevamente a tener problemas. El uso, por ejemplo, de trampas con atrayentes, el manejo del hábitat para favorecer enemigos naturales y la implementación de prácticas culturales que alteren el ambiente para hacerlo menos favorable para el minador. Y ojo, y este ejemplo está para el minador, pero aplica para otras plagas. En la medida que ustedes afecten el confort de la plaga, pues la población se va a ver minimizada. Cualquier población, cuando esté estresada, minimiza su reproducción. Por ejemplo, el caso que estamos viendo, me gusta siempre colocar ejemplos nosotros los seres humanos, el caso de Europa, el caso de Asia, ¿no? Que se ha reducido lo que es el desarrollo poblacional, perdón, lo que es el número de habitantes nacidos vivos. ¿Por qué? Porque hay una condición que altera el favorecimiento de vida o el modus vivendi. Cuando usted mira ingeniero, pero ahí ganan muy bien, los salarios son mejores que acá en Perú, que acá en Colombia, que acá en Venezuela, que acá en Centroamérica. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que no todo es salario, también el nivel de estrés de la población, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí tener un hijo? Entonces, desde el punto de vista de la plaga o de la enfermedad, cuando nosotros metemos presión, estresamos a la plaga no se va a reproducir a un número tan elevado de manera que es más fácil generar el control. O sea, sí se va a reproducir, quiero decir, pero si no, que va a ralentizar un poco ese proceso. Las trampas con feromonas, se utilizan trampas con atrayentes sexuales para capturar machos, interrumpiendo el apareamiento y reduciendo la población de la plaga. Entonces allí vemos que vamos combinando la estrategia. El control manual, la recolección manual de hojas infestadas y la poda de ramas afectadas puede ayudar a reducir la población de minadores en el cultivo. El manejo integrado de arbences, mantener una cobertura de arbences nobles en las calles del cultivo puede favorecer la presencia de enemigos naturales. Entonces, es decir, no se trata de no tener cobertura, sino que pues la maleza no esté en el plato o no esté en la parte de la zona efectiva de las raíces. Puede estar en lo que son las calles. Ojo, pero no tan alto, ¿no? Por eso hay que estar pasando guadaña, haciendo cortes. El control manual, también, por supuesto, la utilización de bioextractos, extractos de plantas como ajo, ají picante, por ejemplo, el caso del rocoto, pueden repeler al minador reduciendo su actividad en las hojas. Eh, los bioprotectantes a base de ajo, rocoto son muy buenos, dan muy buenos resultados. El control biológico, liberación de enemigos naturales, algunas avispas parasitoides como Clostridium cofela pueden ser liberadas en el cultivo para atacar las larvas
del minador. Y en Perú, por supuesto, existen varias especies nativas de parasitoides que se utilizan para lo que es el control biológico del minador. ¿Cuál es la que más se utiliza? Orismenus cupreus y Clostercerus confesale, dos de las más importantes. El control químico, pues en lo que es umbral de control, no se debe realizar aplicaciones de insecticida en áreas con poblaciones menores a 15 larvas vivas para evitar desbalances con los enemigos naturales. Y es así, cuando por ejemplo yo tengo enemigos naturales de la plaga y resulta que aplico un ingrediente activo, evidentemente voy a afectar a los enemigos naturales. Se puede realizar controles utilizando insecticidas selectivos como la abamectina en dosis específicas por hectárea o por manzana, en donde hay que realizar muestreos una vez que se aplica cada 14 días para hacer los ajustes. Miren ustedes cómo, pues evidentemente existen eh, problemas relacionados con lo que es el estado en el cual a través de estar parasitando genera un problema con el comportamiento y además, evidentemente, esto hace que sea imprescindible atacar a esa plaga bajo una estrategia combinada. Voy a tomarme 20 minutos para compartirles algo relacionado con netamente escuelas de campo. Ya ahorita seguimos con las plagas, pero una vez más le voy a hacer el siguiente comentario. Voy a quedarme acá un momento. Por favor, presten atención a lo que les voy a decir porque ustedes van a tener este material. Cuando nosotros estudiamos plagas y enfermedades, por supuesto que se tiene que hacer una diferencia entre el abordaje de cada una de las plagas y una diferencia entre el abordaje o la manera en que enfrentamos cada una de las enfermedades. Pero el principio es el mismo. No sé si me hago entender. Es decir, el principio de yo controlar a través de un manejo integrado a una plaga es similar. Y el principio para hacer un manejo integrado de enfermedad es similar. Ahora, ¿qué cambia? Cambia que a causa del hábito, del ciclo de vida, de lo que es, lo que es la estructura, la dureza que tiene el cuerpo del insecto, va a tener dosis diferenciadas para un control químico o, por supuesto, las fechas en que yo implemento un control va a ser diferente. Entonces, ustedes van a poder tener el PPT y van, por supuesto, a ver con más detalle. Entonces, quiere decir que esto, pues, está bastante extendido. Ahora, yo, como se trata, o mejor dicho, como nosotros estamos hablando de escuelas de campo, yo quiero pasarle unas estrategias de manera que podamos utilizar esa estrategia con este conocimiento que está acá para poder transmitirlo mejor. ¿Por qué? Porque el principio es el mismo. Mira, por ejemplo, ciclo de vida, comportamiento de los adultos, comportamiento del macho, comportamiento de la hembra, lo que tiene que ver con el estado de larva, estado de pupa, estado de adulto, cuántos días demora, dónde viven, o dónde habita, o dónde, cuál es su zona de hospedaje preferido dentro de la planta, los factores climáticos que condicionan su proliferación, si tiene alas, no tiene alas, cómo las tiene. Entonces, es parte de nosotros diagnosticar. No es tan complicado este principio. Los daños que genera, cómo yo identifico que tenemos ese problema con lo que sería arañita roja en este caso, cuál sería el control químico, qué producto, cuál sería la dilución. Entonces, esto tiende a ser bastante repetitivo, el tema de cómo hacer generar un MIPE. Miren ustedes el control biológico coccinélido, las poblaciones de arañitas rojas son reguladas naturalmente por especies de depredadores. Entonces, si yo veo que coccinélido pues tiene o genera control en arañita, entonces quiere decir que pues lo puedo utilizar para controlar otro tipo de plagas. Más adelante vamos a estar viendo. Entonces voy a mostrarle acá, como les dije, eso tiene un principio que tiende a repetirse mucho, lo que es el control de plagas bajo el enfoque del manejo integrado. Pero acá les voy a compartir algo que pues no es tan común verlo en una clase y menos de café y cacao, que tiene que ver con las ECAs, tiene que ver con la escuela de campo. Presten atención, por favor. Nosotros tenemos acá lo que son las barreras comunes en la comunicación rural. Entonces, en la educación agropecuaria existen desafíos.
Entonces, esos desafíos no siempre son económicos, no siempre están ligados a las políticas de economía del Estado, no siempre están ligadas a la agronomía, al desarrollo social, sino que en este caso estamos hablando de comunicación, diferencias culturales o lingüísticas. Por ejemplo, yo he trabajado en varios países, yo he trabajado en 3 países la agronomía, y yo el que me he tenido que adaptar al lenguaje del agricultor en el país donde estoy o en la zona donde estoy, porque además en cada país, de acuerdo a la zona, la cultura cambia. Por ejemplo, en el Perú, costa, sierra, selva, no es igual trabajar con agricultores de la costa que trabajar con agricultores de selva o de sierra. Cambia mucho el enfoque y cambia, por supuesto, el cultivo, por lo general. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que adaptar, no obligar a adaptar a los agricultores. Es el facilitador que tiene que llegar con un lenguaje comprensible y acercarse culturalmente a ese grupo de agricultores, ¿no? Es decir, generar una conexión. Bueno, las barreras lingüísticas, por ejemplo, en el caso, yo he estado también dando capacitaciones en Café y Cacao en comunidades achánicas, pues allí por supuesto tiene que haber un traductor, bueno, hay muchos que por supuesto hablan español, pero pues es necesario llegar a todos. Entonces, pues no está de más tener un traductor. De hecho, hay escuelas de campo donde incluso hay lo que es el lenguaje de señas. La timidez o falta de confianza de los participantes, eso es obligación del facilitador en generar confianza. El uso excesivo de tecnicismo, es decir, que pues cada rato está hablando con un lenguaje complicado, eso dificulta el aprendizaje. Falta de recursos visuales o tecnológicos, es importante los videos, llevar aunque sea una lacto, o tener un grupo de WhatsApp donde se pueda compartir los videos o fotografías. Si vamos a tener una escuela de campo que no esté al lado de un taller, o que no esté en un lugar donde pues están los niños de preescolar al lado o los niños de primaria, eso va a distraer mucho al grupo. Entonces, la solución, por supuesto, para generar conexión es adaptar el lenguaje, usar ejemplos locales, reforzar con imágenes o demostraciones y fomentar un ambiente de confianza. Entonces, nosotros podemos tener barreras físicas, es decir, circunstancias ambientales, como el ruido ambiental, falta de luz, demasiada distancia entre los interlocutores, barreras fisiológicas, condiciones médicas que dificultan la correcta comunicación, que tiene que ver con personas sordomudas, personas que tienen problemas del habla, barreras semánticas, aspectos lingüísticos que dificultan la transmisión de un mensaje, es decir, cuando no entendemos una palabra o le damos un significado equivocado. Entonces es mejor preguntar, levantar la mano y decir, ingeniero, ¿qué trato de decir con esto? Y no dejar todo a la imaginación. Barreras psicológicas, aspectos psíquicos o emocionales que entorpecen el proceso comunicativo. Hoy en día, desde el punto de vista médico, ustedes saben que hay una proliferación muy elevada de lo que es el TDAH, entonces, pues niños con Asperger y pues por supuesto que en la edad adulta esto también genera de cierta forma una barrera comunicacional. La motivación, presten mucha atención, y ahorita volvemos otra vez con unas plagas, pero esta parte me parece o es muy importante porque estamos hablando de escuelas de campo. Ya un momento, por favor. Entonces, pues la motivación va a ser la clave. Tipos de comunicación, la intrínseca nace del interés personal, es decir, mejorar la finca, innovar, aprender por curiosidad. Extrínseca proviene de estímulos externos, certificados, reconocimiento, es decir, que o sea, hay personas que hacen un curso y bueno, les importa mucho el certificado y no está mal, pero el conocimiento, escuchar la clase, consultar, estar allí es más importante. ¿Por qué? Porque eso no nos lo va a quitar nadie. En cambio, el certificado se puede dañar, se puede ver afectado, pero por supuesto, lo que es el conocimiento también es muy importante. O sea, ambos, dentro de los niveles de importancia, tanto tener un certificado, entrar a las clases, participar, genera por parte del docente un reto. Es decir, el reto es poder elevar la convicción y el entusiasmo para que no solamente todo se quede en un papel, sino que vaya a lo que es el aspecto práctico. Las estrategias para motivar al estudiante agropecuario, al agricultor, es conectar la teoría con la práctica a través de mostrar resultados concretos y aplicables al campo. Ahora me escribió un agricultor haciéndome consulta, ¿no? Que si yo doy capacitaciones presenciales. Si me dice, ingeniero, yo quiero saber si usted es teórico o práctico. A mí me causa mucha risa cuando me hablan así, porque si yo menosprecio lo teórico, soy una persona que no
tengo ni el más mínimo conocimiento de cómo se genera el conocimiento. Es decir, el conocimiento o la aplicabilidad se genera principalmente a través de una idea. Esa idea se teoriza, se escribe, se conceptualiza, eso sería teoría, y va a la práctica. Ahora, si yo eh, desprestigio la teoría, si yo hablo que la teoría es mala, entonces quiere decir que la práctica es un desastre. Es decir, la práctica se sustenta sobre la base teórica y la práctica se retroalimenta de la teoría. Es decir, que en base a lo que se haga en lo práctico, la teoría tiene que ser reformulada. Entonces, una persona que crea que todo es práctico, pues tiene serios problemas de comprensión en cuanto a cómo poder elevar los niveles de un resultado productivo. Entonces, allí tenemos que incorporar retos y dinámicas, por ejemplo, competencias de campo, ferias, proyectos colaborativos, lo que es la interacción, involucrar experiencias previas, valorar conocimientos empíricos del productor o estudiante adulto, usar recursos visuales y tecnológicos, videos, fotografías, simulaciones de cultivo, transmitir pasión y entusiasmo. La energía del docente contagia a sus estudiantes. Entonces, pues es clave que nosotros elevemos ese nivel de conocimiento a partir de qué? De la motivación, a partir de la estructura del mensaje. Entonces, la comunicación, si no es motivadora, no genera transformación. Entonces, durante, por ejemplo, una práctica de riego, el docente no solo explica la técnica, sino que anima. Cada gota bien usada mejora tu cosecha y cuida el planeta. ¿Ustedes están siendo parte del cambio, sí o no? ¿Qué les parece? Entonces, fíjense ustedes cómo en una práctica netamente agronómica se da un enfoque social, se da un enfoque ambiental y por supuesto se eleva el valor de lo que se está haciendo. Entonces, la evaluación y seguimiento del aprendizaje puede ser de tipo diagnóstica, de tipo formativa y de tipo sumativa. El momento, si es diagnóstica, es antes del proceso, si es formativa durante el proceso y si es sumativa al final del proceso. El propósito en la parte diagnóstica es identificar saberes previos, experiencias y necesidades de aprendizaje. En la formativa, acompañar, retroalimentar y mejorar continuamente, y sumativa, lo que es valorar resultados y logros y competencias adquiridas. Entonces, vamos a continuar con lo que es el estudio, en este caso, del enfoque, según lo que hemos visto, de la comunicación, con lo que nos vamos a enfrentar en campo, que son los problemas relacionados, en este caso, de plagas, de enfermedades, del desconocimiento de otros métodos de control o lo que tiene que ver con evitar o el no hacer un manejo estratégico combinado en donde pues podamos trabajar no solamente con la utilización de productos químicos, sino por supuesto comenzando con un control cultural. Miren los daños que ocasionan cochinillas harinosas en lo que es las raíces. Ocasionan necrosis y pérdida del sistema de raíces. Síntomas foliares, tanto en plantas de almácigo como en plantaciones establecidas se puede presentar amarillamiento. Claro, por supuesto, porque la raíz se está viendo afectada. Asociación con hormigas, existe una relación muy estrecha entre el desarrollo de cochinillas harinosas de la raíz y las actividades de varias especies de hormigas. Entonces, si vemos muchas hormigas por allí, tenemos que estar en alerta, no solamente por la hormiga, sino por la asociación que existe con cochinilla harinosa. Las hormigas que se encuentran asociadas no ocasionan daño a las raíces del árbol de café, pero sí son un indicador. Es decir, sí son un indicador que amerita un plan de manejo inmediato. El manejo de las cochinillas harinosas de la raíz en plantaciones establecidas debe de ser preventivo, es decir, realizar en los primeros 12 a 18 meses de establecido. El control químico en caso, por supuesto, de infestaciones severas, se pueden utilizar insecticidas sistémicos como el acetamiprid. Control biológico, se pueden utilizar enemigos naturales como catarina. En este caso, pues, estamos hablando de lo que es los coccinélidos. Prácticas culturales, estamos hablando de cochinilla harinosa. Podas sanitarias, recolección de frutos afectados y un buen manejo de la sombra pueden ayudar a reducir la incidencia de esta plaga. Escamas, el daño es la succión de savia, aparición de fumagina. Son insectos que se alimentan de la savia del cafeto. Pueden encontrarse en focos de hasta 5 árboles de cafetales menores de 2 años y se encuentran asociadas con varias especies de hormiga. Suelen formar colonias muy numerosas que cubren todas las nervaduras por el en vez de las hojas, así como el peciolo y la coleza de ramas y tallo. Ahí están lo que es las escamas. Entonces, ustedes, acá hay que utilizar mucho el recurso visual, fotografías, videos, antes y después,
el antes y después de un producto, cómo se va dando el ciclo de la plaga. En este caso afecta hojas, frutos o brotes de plantas de interés comercial. Entonces hay que tener la foto cuando la hoja está afectada, cuando el fruto está afectado, cuando el brote está afectado. Entonces también esto eleva en las escuelas de campo lo que es la eficiencia en el monitoreo. No podemos hacer un monitoreo si no sabemos diferenciar entre una plaga y otra, si no sabemos dónde se ubica la mayor población de la plaga en lo que es la estructura de la planta. Acá vemos las escamas verdes, Cucus viridis, pueden encontrarse en hojas, tallos y frutos y son una plaga importante en algunas regiones, escamas negras, Saizeta oleae, los síntomas de infestación. Fíjense ustedes cómo, más allá de conocer el hábito de la planta, su ciclo de vida, lo que tiene que ver con el nivel de daño que ocasiona la planta. Entonces tenemos que saber diferenciar entre un síntoma y un signo. En el caso de los síntomas de infestación de las escamas, presencia de pequeñas estructuras con forma de circular, con caparación de hojas, tallos y frutos, debilitamiento general de la planta, retraso en crecimiento, defoliación. ¿Por qué? Porque hay un debilitamiento extendido. Control biológico. Se puede controlar con hongos, en caso de Lecanicilium lecani, para reducir la población de cochinillas. Control biológico de depredadores naturales como ciertas avispas y mariquitas, así como hongos entomopatógenos, pueden ayudar a reducir las poblaciones de escamas. Control cultural, podar el dosel del cafeto para mejorar la aireación y reducir la humedad, lo que puede ayudar a inhibir el desarrollo de las escamas. El control químico, se puede utilizar diacinón, siempre y cuando esté permitido en el país en el cual ustedes están. Control cultural, eliminar frutos caídos y restos de poda. Fíjense ustedes allí, cuando hablamos de control cultural, siempre se hace mención lo que es la poda sanitaria, que no solamente es para escamas, sino para otro tipo de daños, o de enfermedades o por plagas, que por supuesto debiliten completamente a una rama o a toda la planta. El control de mezclas caseras, se pueden utilizar mezclas para lo que es el control de escamas, utilizando un tabaco, agua jabonosa para controlar las hormigas y las cochinillas. Caso de Trix, también, por supuesto, afecta al cultivo de café, sobre todo cuando hay exceso de luminosidad. También el cultivo de cacao, cuando hay exceso de luminosidad. Estos insectos succionan la savia, pueden provocar manchas plateadas, deformaciones y retraso en el crecimiento de la planta. Los tris, como ustedes saben, son insectos bastante diminutos, de 1 a 2 milímetros, alargados y de color variable, pueden ser amarillo, café o negro, y se alimentan raspando los tejidos de la planta, succionando su contenido celular. Franquinela incluye varias especies que pueden afectar el café. Ciclo de vida de Franquinela, miren ustedes cómo pasa a estado de huevecillo 4 a 8 días, luego a ninfa 4 a 7 días, pseudopupas 2 a 6 días, y evidentemente tiene un ciclo bastante corto. Los trix pasan por varias etapas: huevo, larva, 1, 2, prepupa, pupa y adulto. Los huevos son ovodepositados en los tejidos de la planta y eclosionan en unos días. Las larvas se alimentan de la planta y pasan por 2 estadios. Miren ustedes acá, por ejemplo, el aceite de neem aplicado en vez de las hojas ayuda a repeler y controlar los trix debido a su olor. Recomienda mezclar con agua y detergente natural antes de aplicarlo. También en el control biológico de trix se pueden utilizar ácaros depredadores, Ambiceus colifornicus, chinches depredadores y por supuesto es clave utilizar Beauveria baciana, ¿no? Que como es un hongo entomopatógeno que puede ser aplicado como solución en el en vez de la hoja para combatir los trix, especialmente cuando las poblaciones de estos son bajas. Control cultural, se recomienda mantener una buena higiene del cultivo, eliminar malezas y restos de cosecha, favorecer la ventilación para reducir la humedad, el control de Franquinella occidentalis mediante trampas, allí el uso de trampas, si bien no es un mecanismo de control propiamente dicho, ayuda a reducir la densidad de TRIC, sobre todo estimar y a cuantificar lo que es el control de esa plaga. De todo esto, en el aspecto metodológico, es lo que se tiene que enseñar. El hecho de aplicar jabones, insecticidas para gestionar poblaciones de TRIC, hacer lavados, insecticidas sistémicos, utilizar insecticidas que brindan protección más duradera al ser absorbidos por lo que es el café, mosca blanca también, control de mosca blanca, cómo se hacen los monitoreos, control biológico, utilizar chinches depredadores o crisoperla, crisopa, para así, pues, estas se alimentan de lo que es mosca blanca, reduciendo sus poblaciones, pues, significativamente. Moscas tigres es un depredador de mosca blanca. El control biológico, se pueden utilizar insectos beneficiosos como parasitoides de la mosca blanca para reducir sus poblaciones. Y también está lo que es Encarsia formosa, que es eficaz
para controlar lo que es Thiarurus, Eremoxerus, son parasitoides de la mosca blanca en invernadero, y el control cultural, implementar prácticas como la eliminación de malezas y rotación de cultivos, porque esto minimiza lo que son los agentes hospederos. Control químico, para el control de Trix, en el cultivo de café se pueden utilizar insecticidas, pero es crucial ver o trabajar un manejo integrado de plagas con anticipación. Se recomienda el uso de insecticidas específicos para Trix, como el espirotetramac, abamectina o indoxacar, aplicados en momentos estratégicos y con técnicas adecuadas de aspersión. Hay que identificar el biotipo de la mosca blanca, utilizar los extractos naturales de forma preventiva principalmente, evaluar la efectividad de estos tratamientos. Tal hormiga es una plaga importante en los cultivos de café, es decir, causa daños significativos al alimentarse de las hojas, es decir, cortan, son cortadoras por excelencia, tienen tipo de aparato bucal masticador. Estas hormigas construyen extensos nidos subterráneos que también pueden afectar la estructura y la fertilidad del suelo, ¿no? En algunos países es conocido como bachaco, no hormiga, sino bachaco. Otros lugares, hormiga riera o ata. El impacto en el café, por supuesto, defoliación. Estos bachacos o hormigas arrieras cortan y se llevan grandes cantidades de hojas de las plantas de café, lo que puede reducir la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis. Daños a los brotes, miren ustedes, en algunos casos, por supuesto, prefieren comer los brotes porque son más tiernos, tienen mejor sabor, más fácil de masticar, ofrecen menos resistencia. La afectación de la estructura del suelo, los nidos subterráneos de las hormigas, pueden alterar la estructura del suelo, dificultando su absorción de agua. De hecho, miren ustedes cómo pues esos nidos son, si son galerías, ¿no? Perdón. Método físico, la destrucción mecánica de los nidos utilizando palas, picos o sondas puede ser efectiva en hormigueros pequeños y medianos. La hormiga riera, método químico, el uso de cebos granulados peletizados es una opción común para el control de la hormiga riera, ya que se pueden distribuir fácilmente en el hormiguero y son biodegradables. Los métodos biológicos, sembrar plantas como canavalia, pueden ayudar a reducir la población de hormigas. ¿Por qué? Porque contienen una sustancia tóxica para el hongo que pues estas las llevan a sus nidos y se ven afectadas. La prevención incluye, por supuesto, la eliminación de nuevos nidos. El manejo de la hormiga riera en cultivos de café requiere un enfoque integrado, ¿no? Como todo lo que hemos estado viendo. Miren ustedes cómo se consume. Esta es una hoja no de café, sino pues más amplia, un cultivo pues que tiene hoja más gruesa y miren cómo quedó. Entonces es importante realizar un monitoreo regular del cultivo para detectar la presencia de hormigas y sus nidos que permiten tomar medidas preventivas y curativas a tiempo. Tenemos lo que es el gusano peludo, el impacto que genera de foliación principalmente por su tipo de aparato bucal. Siempre cuando estudiamos una plaga hay que investigar el tipo de aparato bucal y conforme a ese tipo de aparato bucal va a generar un daño, perdón, un daño en la planta. Se pueden utilizar enemigos naturales como parasitoides, entomopatógenos como Bacillus thuringiensis para controlar la población de Euphrostera oleasa. Control biológico, también se pueden utilizar virus de poliedrosis polinuclear. Es un tipo de virus que se utiliza como insecticida biológico. Miren ustedes cómo queda acá la larva del gusano peludo caído. Control cultural, medidas como podas sanitarias, manejo adecuado del cultivo pueden ayudar a reducir el impacto de esta plaga. Entonces es muy repetitivo lo que tiene que ver con el enfoque del MIPE, del manejo integrado de plagas y enfermedades, donde el último va a ser ¿cuál? El control químico. Primero, control cultural, etológico, biológico, físico, mecánico, y ya de último, por supuesto, el químico. El control legal también, por supuesto. Acá vemos el control químico, cipermetrina, este gusano, las larvas, generan serios problemas en cuanto a una plantación que esté abandonada. Acá vemos lo que es el barrenador del tallo, el orificio de entradas, los síntomas de la infectación, hoja seca, debilitamiento de la planta, en los monitoreos, como ustedes saben, todos los monitoreos tienen que tener un orden en específico sobre cómo tomar las muestras, cómo hacer los seguimientos para generar las alertas que ya es hora de hacer un control incluso químico. Es decir, cuando el nivel de infestación de la plaga está muy elevado o ha sobrepasado los límites, rápidamente hay que hacer un control químico, pero se supone que ya ha hecho control cultural, físico, mecánico, etológico, biológico y ya no queda de otra. No es que el primero va a ser el químico. Miren ustedes acá el problema del barrenador del tallo, control químico, por supuesto, la utilización de deltametrina, plagas emergentes y secundarias, nematodos. Cuando hay nematodos, la planta
crece muy lenta. Oye, ¿qué está pasando a la planta? Se la estoy fertilizando, le estoy aplicando agua. Van a haber hojas amarillentas, un marchitamiento, desarrollo desigual del cultivo, nódulos o agallas en las raíces, lesiones y pudriciones de estas. Entonces, los nematodos son un problema significativo en el cultivo del café, causando daños a las raíces que pueden llevar a un crecimiento reducido, amarillamiento de las hojas, marchitez y disminución de la producción. Acá vemos lo que es melodogine, causan la formación de agallas o nódulos de raíces afectando la absorción de agua y nutrientes, acá lo que es los tipos de nemátodos y sus efectos. Entonces tenemos nosotros que identificar variables, amenazas, el manejo de nemátodos, control químico, el cómo sería el manejo integrado. Entonces, en conclusión, ustedes van a tener este PPT, vamos a ver, porque si no, no me va a quedar tiempo de hablarle también de cacao. Ahorita vamos a enfermedades. Las plagas de café, como la roya, la broca, presentan una amenaza significativa para la producción y la economía cafetera. ¿Por qué? Porque afecta calidad y cantidad, nada más y nada menos. La roya, como ustedes saben, pues un hongo causa defoliación y reduce la calidad del grano. Entonces, lo ideal es hacer un manejo integrado de plagas, es decir, una combinación estratégica para controlar estas, minimizando el uso de pesticidas y promoviendo prácticas sostenibles. Entonces, como ustedes han visto, control cultural, etológico, biológico, mecánico, físico, legal y ya de último el control químico. Y además, a través de las prácticas culturales o las buenas prácticas agrícolas, evitar hacer o cometer labores que eleven los niveles en que una plaga puede tener una población mayor, como por ejemplo puede ser el sombreamiento, problemas con exceso de luminosidad, eso eleva las poblaciones de insectos de cuerpo blando. Todo esto tenemos nosotros que transmitirlo con estrategia dentro de lo que es la escuela de campo. Voy a colocar lo que sería enfermedades. Ok, continuamos. Roya del café, Emilia Bastatri. Síntomas. Ah, fácil, mancha amarilla en el en vez de la hoja, caída prematura de las hojas, el impacto. Una de las enfermedades más devastadoras en el Perú, conjuntamente, en este caso, pues con la plaga, lo que sería la broca. Entonces, tanto broca como roya, pues son de mayor importancia desde el punto de vista como plaga y roya como enfermedad que incide en las plantaciones de café. O sea, las enfermedades de mayor importancia económica para el cultivo, en este caso, por supuesto, es la roya. Alta incidencia de la enfermedad provoca severa defoliación en los cafetos, capaz de provocar la muerte de las plantas. Entonces hay que manejarlo también bajo el enfoque integrado, manejo integrado de roya del café. La roya del café es un hongo que ataca a los granos de café. Su nombre técnico es Emilia bastatric y solo ataca las especies de género Coffea. ¿Qué daños ocasiona? Es una enfermedad que ataca las hojas, reduce su tasa fotosintética, por supuesto, y también forma unas pústulas de color amarillo cubiertas de un polvo amarillo o anaranjado que aumenta de tamaño conforme al tiempo. ¿Qué daños ocasiona? Cuando el ataque es severo, los ápices de las ramas y los frutos verdes pueden presentar manchas, observándose también como una maduración irregular del grano. Cuando la infección se presenta en etapas tempranas, se produce una disminución en los rendimientos. En cambio, si la infección ocurre en etapas tardías, los daños se observarán en la siguiente campaña, afectando fuertemente el porcentaje de madurez de los frutos. Entonces, acá tenemos nosotros que planificar y estimar. Es decir, acá nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar lo concerniente a pues ver en qué momento se manifestó la enfermedad para saber cuándo va a generar o cuándo va a incidir en el resultado. ¿Qué daños ocasiona? La roya del café causada por el hongo, Emilia bastatri, es una enfermedad importante que afecta hojas. ¿Qué pasa cuando la hoja se ve afectada? Presten atención, por favor. ¿Qué pasa? Escriben en el chat. ¿Qué pasa cuando la hoja se ve afectada? ¿Qué sucede fisiológicamente? Pueden escribir en el chat, por favor, participen. Ya en breve voy a estar leyendo las consultas. La roya del café afecta a un 26% de las áreas sembradas de café. Entonces quiere decir que es una enfermedad pues, bastante extendida. Menos fotosíntesis, caída de las hojas, sí, claro.
se reduce la tasa fotosintética y eso genera caída de hoja, es decir, menos fotosíntesis, menos energía. Eh, ¿Qué condiciones la favorecen? Las temperaturas altas y la humedad son condiciones que favorecen la proliferación del hongo. Estas son condiciones normalmente presentes en climas subtropicales. Si el periodo seco antes de las lluvias es corto y presenta rocío y neblina, el ambiente es más propicio para el desarrollo severo de la enfermedad. Ahí vemos las condiciones que la favorecen, por ejemplo, altitudes, excesos de humedad, pues evidentemente genera una proliferación más acelerada. ¿Cuáles son las fases de la roya? Está la fase inicial o lenta, está la fase rápida o explosiva, perdón, una fase que se observa durante los meses de enero a abril, claro, dependiendo del lugar en el cual ustedes están, es decir, da un tiempo de aproximadamente 90 días a 80 días. Fase terminal o máxima, pues allí en esta fase se va defoliando todas las plantas de café y se observan los daños en los meses junio, julio y agosto. Ojo, va a depender de donde ustedes están. Hay personas que están incluso en otros países, pero lo que quiero que vean es que ese tiempo va desde aproximadamente unos 90 días, unos 3 meses. Hay que identificar según la zona donde ustedes están cuáles serían esos meses donde pues más se manifiestan esos estados. En plantaciones mayores, a los 6 a 7 años que hayan sufrido severos daños por el ataque de la roya, y la planta ha sufrido defoliación, se recomienda hacer una poda de rehabilitación total para renovar su estructura productiva. En zonas con mayor ataque de roya se debe realizar en las plantaciones con menor densidad. De este modo se ayuda a evitar lo que es la proliferación del hongo. El control cultural, debemos procurar que la densidad de la plantación sea baja para evitar el crecimiento de ramas que induzcan a que la planta se sombree por sí sola. Un distanciamiento de 2 metros por 1 metro nos da 10.000 plantas por hectárea, que sería una buena alternativa. Va a depender también, ¿no? Por supuesto, si son plantas de porte alto, porte bajo. El control cultural, es necesario realizar una fertilización adecuada, que también allí, como les mencioné, dentro de la primera estrategia de un MIPE está el control cultural, y pues la primera práctica que hay que realizar es una buena fertilización, un buen manejo del suelo. Porque como ustedes saben, pues la célula vegetal se ve fortalecida a partir de que no existan problemas en lo que es la pared celular. Allí va a estar el calcio como principal componente, luego el silicio, luego el azufre, el cobre, también la importancia de la turgencia, el potasio para lo que es la multiplicación celular. Recuerden ustedes que la vacuola genera presión sobre lo que es la mitocondria y en la mitocondria está la información genética y esto da como resultado una diferenciación celular o una expansión o un crecimiento celular. Entonces, si no estoy fertilizando, voy a tener problemas con hongos, voy a tener problemas también con plagas, voy a tener problemas con agentes patógenos porque lo que es la puerta de entrada, pared celular y membrana plasmática van a verse muy debilitadas desde el punto de vista estructural. El control cultural, acá en este caso, hay que hacer abonamiento. Bueno, yo les recomiendo abonamientos basados en los rangos de suficiencia del suelo según la extracción del cultivo, para nosotros poder hacer una fertilización según la condición local y no andar copiando recetas de cocina, en este caso recetas de fertilización. Control cultural, por ejemplo, utilizar ácidos húmicos, fúlbicos, trabajar todo lo que tiene que ver con la estructura del suelo, la disponibilidad de los elementos para la planta, en este caso el encalado, aplicación de enmiendas orgánicas, aplicar biofertilizantes. Esto da muy buenos resultados para que la planta esté bioenergéticamente activa. Realizar deshierve periódico, instalar leguminosas de cobertura. Se recomienda controlar la aparición de otras enfermedades y plagas para evitar el estrés de las plantas. Control químico, es sabido que el uso de productos químicos rompe lo que es el equilibrio biológico del medio ambiente. Allí se sabe que estos microorganismos y hongos enemigos y antagonistas generan lo que tiene que ver, eh, pues, una solución natural ante este tipo de problemas, en que si yo utilizo un control químico, ¿qué va a pasar? Voy a reducir o voy a afectar esas poblaciones. Entonces, lo mejor es saber que si estoy haciendo un manejo orgánico, organomineral, evitar la aplicación de ingredientes activos y más aún en elevadas cantidades. Eh, Tenemos acá, por ejemplo, la importancia o la escogencia de métodos de control, por ejemplo, fosfito de aluminio, fosfonatos de potasio, la importancia de elevar las fitoalexinas de la planta, que la planta puede producir de manera natural las fitoalexinas, caldo bordelés,
También pues lo puedo elaborar. Aquí está lo que es, son los ingredientes. Caldo bordalés, 150 gramos de sulfato de cobre, 150 gramos de cal, en una mochila de 15 litros de agua, a lo cual se va a estar disminuyendo el pH con el jugo de un limón. Luego se le añade un adherente, se procede a la aplicación en las parcelas de café que presentan ligeros síntomas de ataque de roya. Sabemos lo que es la importancia también de aplicar productos cúpricos que se puede aplicar con el caldo sulfocálcico, oxicloruro de cobre, óxido cuproso e hidróxido de cobre, dentro de lo que es la estrategia de control químico. Eh, los fungicidas muestran importante efecto sobre la roya del café siempre y cuando no hayan iniciado todavía su reproducción o la presencia de polvo amarillo, una esporulación, porque si este proceso ya se inició, no se va a generar ningún efecto y tendría que utilizarse fungicidas erradicativos, como por ejemplo el amistara, es decir, que tienen pues una concentración de ingrediente activo muy alta. Eh, también este mercado de fungicida de última generación llevan triazoles y estorbirulinas. Entonces, esto, por supuesto, genera problemas en la aceptación de ese producto. Hay países que ya no se está aceptando este tipo de ingredientes activos. Control genético, el principal medio de control para la roya es el control genético basado en la utilización de variedades tolerantes o resistentes. Entonces, allí, pues, podemos nosotros trabajar con los catimores, que son tolerantes al hongo, los archimores, el genotipo catimor es producto del cruzamiento de la variedad caturra con híbrido de timor, y existen otras variedades como el catimor, Gran Colombia, Multilineal Castillo, la Colombia, la Centroamérica, la Anacafé 14, que también tienen niveles de tolerancia, niveles de robustez. Se han identificado 40 razas de hongo de la roya en el mundo, pues en Perú hay 10. Muchos de los productores en la zona están cultivando variedades no resistentes por falta de semillas para la reproducción. Acá vemos lo que es el control biológico. Pues por supuesto, puede macerar, presten atención, 1 kilogramo de hojas de papaya en 6 litros de agua, dejar reposar en un día a otro, luego cernir y agregar una penca de sábila como adherente. Acá vemos lo que es ojo de gallo. Miren ustedes las pústulas que se generan. Manchas circulares con centro blanco y borde oscuro en hojas. Infecta tanto frutos como hojas. Y el clima más frecuente en zonas con alta humedad. Acá vemos que es una enfermedad endémica que en forma focalizada causa pérdidas considerables en altura entre los 900 a los 1400 metros. Y en presencia de condiciones climáticas favorables como alta humedad relativa, periodos prolongados de nubosidad, lluvias persistentes, ocasiona defoliación severa. Acá vemos lo que es hoja de gallo, Vicena citricolor. Miren los daños principales, pérdida de cosecha y reducción de hasta 2 años. O sea, muchas veces los agricultores dicen, wow, tengo problemas, no he aplicado urea, no he aplicado nitrógeno, se me están cayendo las hojas, ¿qué está pasando, ingeniero? Un problema nutricional, ¿no? Y es un problema por ojo de gallo. Tenemos que nosotros aprender a diagnosticar y diferenciar. Todas las variedades de plantas de café son susceptibles. Acá vemos la más tolerante y la más susceptible. La más tolerante, típica, Borbón, Catuay, Pacas, Caturra. La más susceptible, la Lempira, Parenaema y otros catimores y sarchimores. Manejo integrado de ojo de gallo, evitar altas densidades de siembra. Miren ustedes, cuando tengo un número elevado de siembra, ¿qué va a pasar? Va a haber un microclima, va a haber exceso de humedad. Regulación de sombra, cuando la sombra es excesiva a causa de una densidad muy alta, genera problemas con ojo de gallo. Cuando no controlo malezas, allí están lo que son las esporas. Buena nutrición y suelos bien drenados para evitar el exceso de humedad. Control químico, épocas de aplicación, cuándo se va a aplicar, cuál producto, cuál dosis y sobre todo saber el nivel de concentración, el LMR de ese producto para evitar trabajar por encima de lo permitido. Acá vemos lo que es antracnosis del fruto, necrosis en frutos maduros y ramas jóvenes. Es una enfermedad de importancia económica, entonces el manejo integrado de la antracnosis para reducir los niveles de daño económico deben de implementarse programas efectivos de control. Un hongo saprófito facultativo puede vivir como un descomponedor de materia orgánica muerta, pero también puede infectar organismos vivos como parásito en ciertas circunstancias. Tiene la flexibilidad de obtener nutrientes de materia orgánica en descomposición o de un huésped vivo. Acá vemos lo que es el anthragnosis, Coletotrichum, época lluviosa, o sea, ¿qué condiciona su aparición? Ya un momento, por favor. Época lluviosa, temperatura promedio, suelos con problemas de penetración de raíces, desbalances nutricionales,
Afectado plantas malnutridas y falta de agua, afecta ramas, hojas y fruto. La enfermedad inicia desde el borde de la hoja. Entonces, acá podemos sacarle provecho pedagógico a esto que estamos viendo, que es enseñar al agricultor a conectar la incidencia de un patógeno, de un hongo, con una condición climatológica, una condición estacional como la temperatura, como la humedad relativa, como la presencia de lluvia, la presencia de humedad en el suelo, los vientos fuertes y por supuesto esto está conectado con una planta débil nutricionalmente hablando. Entonces hay que enseñar no solamente a mostrar que ellos sepan cuál plaga es o cuál enfermedad es, sino cómo, pues, o qué condición hace que esa plaga o esa enfermedad esté tan incrementada que me esté generando un problema o esté en un nivel de daño económico incidiendo en lo que es la plantación. Un síntoma característico de antracnosis del fruto Coledotrichum, los acérbulos, es como un pequeño montículo o almadilla que surge en la superficie de la planta infectada. La enfermedad se presenta también en los frutos verdes, donde aparecen pequeñas lesiones deprimidas por un color marrón. Acá vemos el manejo de la antracnosis en el control cultural, manejo de tejido, evitar que el tejido se infecte, evitar desombrados fuertes, es decir, evitar hacer una poda excesiva, tener un programa efectivo de nutrición, si usted, y más para controlar hongos es clave una buena nutrición, adecuado manejo de malezas, control químico, se selecciona producto, época de aplicación, la dosis y la calidad de la aplicación. Es decir, esto es un protocolo y ese protocolo tiene que ser retroalimentado por ellos mismos. Es decir, no se puede quedar así solamente, sino que tiene que irse vaciando una información. Pythium, Phytophthora, Rhizotonia, géneros de hongos y omicetos respectivamente que causan enfermedades en plantas, especialmente lo que es generación de ese fenómeno conocido como dumping up. Acá vemos lo que es que un cultivo de café se puede ver afectado por Phytophthora, por Rhizotonia, por Pythium, y hay condiciones que las favorecen, como lo hemos visto. Ya ustedes están en la capacidad de responder. ¿Qué condiciones favorecen la aparición de hongos del suelo? Rhizotonia, Pythium, Phytophthora. ¿Qué condición? Pueden responder, por favor. ¿Qué condición genera o impulsa la proliferación de hongos del suelo? Humedades altas o muy bajas, humedad. Ok, perfecto, magnífico, estimada Noemí, estimado Gillian. Gillian está participando bastante. Humedad, dice Mabel Oliva, excelente. Más humedad y temperatura, dice Rocío, excelente. Muy bien. Bien, entonces, si nosotros sabemos qué condiciona o qué favorece el desarrollo de esa enfermedad de hongos del suelo, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar al agricultor a que pueda estimar problemas. Es decir, pueda mirar hacia el futuro y evaluar qué problemas pueden presentar. Y de hecho nosotros los seres humanos somos muy buenos pensando en los posibles problemas del futuro. O sea, siempre estamos pensando qué va a pasar. Pero, ¿cómo nosotros podemos moldear el futuro? Pueden responder, vamos a ponernos, porque estamos hablando de escuelas de campo, y ahorita sigo con el tema de las enfermedades. Le voy a hacer una pregunta, ¿cómo nosotros podemos moldear el futuro? Pueden escribir, por favor. Ojo, no lo podemos necesariamente escribir el futuro al 100%, pero sí podemos moldear ciertas cosas para llegar a un resultado, el resultado que más nosotros hemos imaginado. Vamos a ver. Y esta pregunta tiene que ver con escuelas de campo. Por favor, escriba. ¿Cómo yo puedo estimar, cómo yo puedo acercarme a un resultado positivo en el tiempo, dejando a un lado condiciones negativas que favorecen enfermedades, plagas, problemas de mal desarrollo de la planta? ¿Cómo puedo yo desarrollar una estrategia? Exacto, Rocío. Wow, Rocío, 20 puntos. Planificación y prevención. Claro, cuando yo planifico, prevengo. A mí me gusta mucho planificar. A veces, bueno, a veces yo reviso mi agenda, acá la tengo. Yo a veces reviso mi agenda y me causa gracia porque a veces no se me da nada. Bueno, por situaciones que a veces no puedo controlar. Hay situaciones que a veces no se pueden controlar y te altera toda tu agenda. O sea, va un cambio brusco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista,
nosotros tenemos que planificar y tener plan A, plan B, plan C. Y ustedes en las escuelas de campo tienen que llevar un conocimiento y también tener un plan A, B y C porque se le pueden generar vicisitudes o problemas en que necesitan tener agilidad y esa agilidad no viene por exceso de conocimiento, sino que viene por exceso de planificación o una muy buena planificación. Acá dice Ney García, control y monitoreo constante, tener buenas prácticas y planificar, exacto. Noemí Núñez, realizar el plan de trabajo. Exacto, muy bien, excelente. Entonces, lo ideal es, ojo, ustedes como agrónomo lo saben, ustedes como técnicos lo saben, muchos agricultores lo saben, pero de saber a hacer hay una distancia. Entonces, quiere decir que en la medida que yo capacito, y enseño a hacer y también muestro lo que está mal y muestro qué podríamos lograr si cambiamos lo que está mal, eso hace o genera motivación. En el caso de los hongos del suelo, ocasiona problemas referentes a pudrición de plántulas, zonas del cuello y las raicillas a través de un estrechamiento que produce la caída de la planta. Entonces, ¿cómo se controla? Control cultural. Desinfectar el sustrato con agua hervida, solear el sustrato durante 3 o 4 días. Se recomienda utilizar una manga de plástico transparente para colocar en ella una porción de suelo y tras expulsar todo el aire en ella se atan ambos extremos y se deja el sol para permitir que la temperatura logre eliminar los microorganismos vivos existentes en dicha porción. Otra buena forma de prevenir es mediante la aplicación de cal o ceniza mezclada con la arena del sustrato. No debemos olvidar que el sustrato debe tener un buen drenaje, por lo que es más recomendable construir camas altas. Control químico de hongos del suelo. Se puede trabajar con Vitabac, Cactan, fungicidas de baja toxicidad en una dosis de 4 gramos por cada kilo de semilla. Es básico recordar estos procedimientos. Debemos seguir indicaciones del producto, la ficha técnica. Por ejemplo, acá tenemos lo que es mancha de Foma costarricensis. Se observa ennegrecimiento progresivo de las hojas desde los bordes hasta la base, con apariencia carbonizada, provoca enrollamiento de las hojas, provoca defoliación de las plantas a partir del ápice, es común en zonas altas nubosas con temperaturas bajas, alta humedad relativa y vientos fríos, zonas sujetas a vientos fríos y nitrógeno elevado en la planta en relación al potasio. Es decir, cuando hay exceso de un fertilizante, lo llamado antagonismo, esto limita la disponibilidad de otro elemento y genera una perturbación de la constante dieléctrica del suelo en lo que es la solución del suelo. Recuerden ustedes que en la solución del suelo están lo que son las arcillas, están lo que son los cationes, en este caso los fertilizantes que tienen carga positiva, están los aniones, que son las arcillas, y la materia orgánica, tienen carga negativa. Esas cargas negativas, ¿qué hacen? Generan o evitan que los fertilizantes se pierdan hacia los perfiles bajos, que los cationes se pierdan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un elemento en exceso, genera una alteración de la constante dieléctrica, es decir, las cargas están desbalanceadas y de nada vale que tengamos arcillas, que tengamos materia orgánica, porque la carga positiva, en este caso del nitrógeno, es muy elevada e incide en no solamente, no solamente en este punto, sino que hay un debilitamiento general de la planta porque hay un desbalance. Acá vemos lo que es el ciclo de vida de la mancha de Foma, que es importante tenerlo en cuenta para nosotros hacerle seguimiento, ser más específico. El manejo cultural, mejorar el drenaje del suelo, poda, eliminar las ramas afectadas por la enfermedad, manejo de sombra. Un sombreado adecuado puede ayudar a regular la humedad y temperatura y los factores que influyen en la enfermedad. Manejo cultural, eliminación de restos vegetales, la eliminación de hojas y ramas caídas reduce el inóculo disponible para la infección. Densidad de siembra, un arreglo adecuado de la planta puede ayudar a reducir la humedad y mejorar la circulación de aire. Manejo químico, fungicidas protectores. Se recomienda la aplicación de fungicidas protectores como el oxicloruro de cobre o mezclas de carbesandin o mancozeb. Acá vemos lo que es el manejo químico, las aplicaciones, amistad, realizar aplicaciones de fungicidas en estos periodos críticos, ¿no? Es clave para generar un control real. Y por supuesto, luego, más allá de que yo aplique un control químico, hacer monitoreos. Las condiciones de alta humedad, temperaturas moderadas favorecen el desarrollo de FOMA. Entonces, los agricultores que tienen que hacer en la escuela de campo, saber cuáles son los momentos donde hay alta humedad, los momentos donde hay temperaturas más altas, más bajas, y hacer un cronograma, un calendario, perdón, en donde sepamos cuáles son los momentos en que las enfermedades se van a manifestar más. Eh, Consideraciones adicionales, variedades resistentes, consultar con un especialista,
siempre es importante buscar agrónomos, no podemos quedarnos alejados o aislados pensando que la solución solamente la tenemos nosotros. Es importante consultar con uno, con dos agrónomos y de esta manera ser más asertivo en la solución. Roselinia se refiere a un género de hongos que causan enfermedades radiculares en las plantas de café. Los síntomas son marchitez, pudrición de raíces, especialmente en suelos mal drenados. Esta Roselinia está presente en países tropicales, común en suelos con abundante materia orgánica en descomposición, ataca cacao, cítricos, macadamia, yuca, inga y algunas especies forestales, mandioca, ¿no? Yuca, mandioca. Provoca marchitamiento y amarillamiento, secamiento total de la planta, ennegrecimiento de la raíz. Miren ustedes acá cómo se ve esta planta adulta afectada por Roselinia. Control, eliminación de plantas enfermas, preferiblemente cuando se presentan los primeros síntomas. Eliminación de plantas aledañas a la afectada, si presentan algún síntoma. Tratamiento preventivo a las plantas aledañas con fungicidas de amplio espectro o biológicos. Tratamiento al sitio de siembra. Marchitec por Fusarium, Fusarium oxysporum. En Perú, el hongo Fusarium oxysporum es conocido por causar la enfermedad de la marchitez vascular. Esta enfermedad afecta el sistema vascular de la planta, causando marchitamiento de las hojas. En el café, la enfermedad puede reducir significativamente el rendimiento del cultivo. Y en el banano, por ejemplo, raza tropical 4, es una amenaza importante. Síntomas en café de Fusarium: amarillamiento y marchitamiento de hojas, a menudo comenzando en un solo lado de la planta, decoloración marrón de los tejidos del xilema, ahí es visible al cortar el tallo, miren ustedes acá, se ve la coloración marrón, y en casos severos, marchitamiento total de la planta. Esa marchitez por fusarium, la enfermedad, como ustedes saben, pues viaja, es decir, con mucha facilidad. Es crucial que los agricultores estén atentos a los síntomas de esta enfermedad y tomen medidas preventivas para proteger sus cultivos. Mal rosado, una enfermedad que se manifiesta inicialmente con una membrana rosada. Miren los síntomas y daños. El hongo puede atacar los frutos, causando manchas circulares y hundimiento en el centro, lo que puede llevar a la caída prematura de los frutos. En casos severos, la enfermedad puede causar la muerte de ramas jóvenes y reducir el peso y calidad de los granos. Miren ustedes cómo estos se ven afectados por alta humedad, temperaturas moderadas, favorecen a esta enfermedad, poca ventilación, cuando hay exceso de plantas por hectárea, una densidad muy alta, dificultan lo que es la entrada de aire, lo que es la entrada de luz, acumulación de hojarasca que proporciona un ambiente propicio para el desarrollo del hongo, mal rosado, reducir la densidad de siembra, mejorar la ventilación y la iluminación. Fíjense ustedes, vamos a poner esto como ejemplo. Vamos a colocar el mal rosado como ejemplo. Ingeniero, ¿qué es bueno para el mal rosado? ¿Qué es bueno para el mal rosado, ingeniero? Tengo mal rosado. Así hacen la pregunta los agricultores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar a tener o capacitar, formar, en evaluar todo lo que tiene que ver con integración. Es decir, no es solamente control químico. Control cultural, ¿qué debo de hacer? Oye, tengo densidad muy alta, vamos a reducirla. Entra poca luz, poca iluminación, bueno, reduciendo la densidad de siembra, hago eso. Oye, reduje la densidad de siembra, pero no hubo resultado. Bueno, hay ramas afectadas, no está regulando sombra. Control biológico, no estoy usándolo. Bueno, utiliza tricoderma, utiliza verticillium lecani. Control químico, ahí sí nosotros entramos a darle importancia a la aplicación de oxicloruro de cobre o productos a base de cobre, así como fungicidas sistémicos. Acá tenemos el virus del mosaico del café, pues los síntomas, una clorosis intervenal. Muchas veces el agricultor cree que es una deficiencia de algún elemento. La hoja se deforma, genera esa necrosis, un hinchamiento de las nervaduras y, por supuesto, una defoliación o caída prematura de las hojas. Ahí vemos lo que es la afectación por el virus del mosaico del café. Miren ustedes cómo se manifiesta en el fruto y cómo se manifiesta en lo que es la hoja. Entonces, el virus puede transmitirse por inoculación mecánica de planta a planta, por contacto y por injerto. No se transmite por semilla. El vector Brevipalpus phonesis ácaro también puede transmitir el virus. Recuerden ustedes que los ácaros, pues, lamentablemente son vectores, igual que los insectos de cuerpo blando en general. Miren ustedes acá cómo se ve afectada esta plantación. La podredumbre blanda, Pectobacterium carotoborum,
El nombre científico de la podredumbre blanda es Pectobacterium carotoborum. Es familia, es conocida también como Erwinia carotobora, que incluso incide o afecta a lo que sería pues las cactáceas, las plantas can, por ejemplo la pitahaya. Eh, Pectobacterium carotoborum, como ustedes saben, estamos hablando de una bacteria, no de un hongo. Causa esta podredumbre. La bacteria se propaga a través de las heridas de las plantas, por ejemplo, con herramientas contaminadas, residuos de cultivo infectados, generan este tipo de problemas. Los síntomas, manchas acuosas, hundidas, decoloración, olor fétido, ¿sí? Esa es una particularidad de lo que es Pectobacterium. Caída de hojas y frutos, las hojas pueden caer prematuramente y los frutos pueden volverse blandos y colapsar. ¿Cómo podemos prevenirla? Rotación de cultivos, evitar plantas de café después de cultivos susceptibles a la podredumbre blanda, manejo adecuado, evitar heridas en la planta durante el manejo y cosecha, hacer buen drenaje, asegurar un buen drenaje del suelo para reducir la acumulación de humedad, higiene, mantener limpias las herramientas y el equipo de cultivo para evitar la propagación de la bacteria. Entonces acá, como ustedes pueden ver, todo el caso de las enfermedades y todo el caso de las plagas tiene el mismo principio. El principio de la gestión de la humedad en el suelo, el principio de la regulación de sombra, el principio de la regulación de entrada de luz, el principio de la no densidad, el principio de evitar malezas, la selección, por supuesto, del producto para hacer control químico, en donde lo más importante va a ser hacerle seguimiento a la ficha técnica y además saber muy bien cuáles son las épocas más adecuadas para aplicar dicho producto. Enfermedades emergentes o secundarias, bacteriosis, pseudomonas. Las bacteriosis causadas por pseudomonas en café, específicamente la Syringhae y la Cichori, pueden afectar la salud y productividad del cultivo. Estas bacterias pueden causar diversas enfermedades como la mancha angular del café, la quemadura bacteriana y la marchitez bacteriana. Acá vemos lo que es Pseudomonas syringhae, una de las especies más comunes que afecta el café causando diversas enfermedades. Acá vemos la bacteriosis, especie de Pseudomonas. También puede causar manchas foliares y otros problemas en el cultivo. Se considera que ataca plantaciones en zonas altas, aunque puede atacar plantaciones de altura media. Es capaz de infectar cafetos en todas sus etapas de desarrollo, aunque se ve más severamente afectada la planta en vivero. También, por supuesto, cuando estamos en meses lluviosos, atacan plantaciones jóvenes de 3 a 4 años de edad en adelante. Caemos lo que es el encrespamiento bacteriano, bacteriosis, miren ustedes, a los agricultores a veces creen que, uy, se me está quemando la planta, ¿qué pasó? No, es una bacteriosis, pseudomona. Entonces, es fundamental, como lo hemos estado viendo, es decir, ante todo lo que hemos visto, de nada vale que el agricultor sepa distinguir una plaga, una enfermedad, sepa muy bien el nombre del control químico, pero no sabemos integrar la estrategia. Entonces, la estrategia tiene que ser dada por lo que es conocer las características del suelo, promover una buena infiltración de agua, una buena oxigenación, una buena aireación, definir la estrategia de bioprotección. Puede ser la utilización de bioprotectantes, productos a base de rocoto, ají, picante, ¿no? A base de ajo, hacer lavados con jabón potásico, fertilizar bien, nutrir, bioestimular. También la importancia de poder distinguir, conocer las épocas en que pues los patógenos o las plagas proliferan o sus poblaciones se ven elevadas. ¿Para qué? Para insertar los enemigos naturales en el campo. Miren ustedes acá lo que es la bacteriosis, medidas generales para el control, protección desde vivero, cortinas rompeviento, producción de viveros sanos. Cuando se observa la sintomatología más necrótica, mejor es eliminar la planta, no tenerla allí por mucho tiempo. O sea, estas enfermedades pueden causar daños significativos en las hojas, ramas y frutos. El manejo adecuado de estas enfermedades, incluyendo la selección de variedades resistentes, podas regulares y el control fitosanitario, es crucial. Es decir, no puedo abandonar la plantación esperando que se manifiesten las enfermedades para hacer algo. No, no puedo esperar que la planta que se manifiesten problemas fúngicos para salir corriendo a podar, porque por eso, lamentablemente, los rendimientos tienden a ser hacia la baja porque estamos teniendo una relación acción y reacción. Es decir, cómo se manifiesta la planta, yo defino mi plan y no es así. Tú no puedes dejar que la planta gobierne tu proyecto. No puedes dejar que la plantación, meta mano en tu bolsillo, en tu cartera. ¿Por qué? Porque si tú planificas, si utilizas una agenda y planificas qué hay que hacer,
pues evidentemente vas a reducir en un 50% al mínimo los problemas en la primera campaña. Es decir, ya tú sabes qué va a ir sucediendo y que hay que ir aplicando, que hay que ir evaluando para evitar daños mayores o daños colaterales. El conocimiento de los fundamentos del cultivo y el café y la aplicación de diagnósticos agroecológicos permiten construir una caficultura, perdón, más eficiente y más sostenible. Es fundamental promover la formación continua de los productores y técnicos, incorporando los saberes locales con conocimientos técnicos modernos. Entonces, no se trata de eh, minimizar al agricultor, sino que nosotros podamos solapar, cubrir, enseñar, formar, para que luego ellos pues cambien su enfoque. Pues acá, a terminar esta parte, ok. Entonces, bien, la evaluación y seguimiento del aprendizaje. O sea, es decir, vimos lo que es control de plagas y enfermedades bajo el enfoque del MIPE, haciendo énfasis en el control cultural y sobre todo en la fertilización para evitar tener paredes celulares débiles. Y de esta manera, las hifas de los hongos no colonizan tan fácilmente las estructuras internas de la hoja. Entonces, nosotros para poder compartir mejor esa enseñanza, tenemos que tener un enfoque en cuanto al centro de esa enseñanza o el dimensionamiento de las competencias. Saber es netamente algo cognitivo, conocimientos técnicos. Saber hacer es procedimental, es decir, las habilidades prácticas. Y saber ser es actitudinal, valores, trabajo en equipo y responsabilidad. O sea, el ejemplo, vamos a evaluar la competencia. Por ejemplo, vamos a realizar prácticas de fertilización sostenible dentro de una escuela de campo. Si el estudiante conoce la dosis y nutrientes, tiene saber. Si ejecuta correctamente la aplicación, saber hacer. Y saber ser si actúa con cuidado ambiental y responsabilidad. Entonces, fíjense ustedes cómo yo puedo traerme una información conceptual, una información netamente basada en pedagogía hacia una escuela de campo para hacer mejor la práctica. Es decir, que la teoría es importante. O sea, la teoría es muy importante. Ahora, ¿qué sucede? Que yo tengo que esforzarme por acercar la teoría a la práctica. Ok, los instrumentos prácticos, por ejemplo, lista de cotejo, lo que es la guía de observación, la bitácora diaria, perdón, de evidencias. Las estrategias de seguimiento en la educación agropecuaria es la observación directa en campo. Esta la obtenemos evaluando la ejecución de prácticas agrícolas o zootécnicas, registros individuales de avance, usar fichas, lo que son bitácoras, portafolio de evidencias, compilar informes, fotografías, productos y logros, espacios de diálogo para orientar y resolver dificultades, revisar continuamente el aprendizaje y ofrecer retroalimentación, hacer seguimiento virtual, utilizar WhatsApp, videos, plataformas digitales para acompañar desde la distancia. Entonces, nosotros podemos hacer mini sesión de media hora, mini sesión de una hora, y luego se va avanzando a 2, 3, 4 horas en escuela de campo conforme al avance del resultado que quieran los agricultores. Entonces, el propósito del diseño de las mini sesiones están buscando que el docente pueda planificar de manera rápida, coherente y estructurada. Nos da un enfoque a lo que es la clase de una competencia puntual, desarrollo de estrategias activas y participativas, evaluar el aprendizaje inmediato y observado. Se trata de ser, hacer y tener. Ser, principios, valores y habilidades. Hacer, misión, estrategias y procesos. Y tener visión, política y objetivo. Yo recuerdo que tenía un profesor que él hablaba sobre los bien, bien hacer, bien tener, bienestar, bien querer. Entonces acá estamos hablando de ser, hacer y tener. Entonces quiere decir que el facilitador tiene que ser una persona que no solamente tenga conocimientos en café y cacao, sino también que tiene que ser un profesional, un técnico que pues le dé mucha importancia al aspecto vinculante humano, a la cercanía, a poder ser empático. La estructura básica de una administración tiene inicio, desarrollo y cierre. Es decir, por ejemplo, acá una administración de apenas media hora o 40 minutos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, enseñarle de café y cacao, no. Captar la atención y activar saberes previos. Luego explicamos, demostramos a través de lo práctico, implementamos lo nuevo, evaluamos, reflexionamos y consolidamos el aprendizaje. Si los componentes del diseño de la administración va a ser tema, si de qué vamos a hablar, de poda, de fertilización, de manejo del agua. Luego,
lo que es el objetivo o competencia, qué se espera que el estudiante logre. Materiales y recursos, insumos, herramientas o materiales digitales. Estrategia metodológica, forma de enseñar, demostrar, trabajo en grupo y video. Actividades, pasos concretos para desarrollar la sesión. Y evaluación, forma de verificar el aprendizaje por medio de preguntas y observaciones y la práctica. ¿Qué se recomienda para el diseño? Escoger un tema concreto y aplicable al campo, usar lenguaje claro y ejemplos locales, incluir una actividad práctica o demostrativa, incorporar elementos de motivación y participación, utilizar recursos sencillos y accesibles. ¿No? Es parte de lo que sería la metodología, el objeto de la enseñanza. Entonces, acá tenemos lo que sería ya una mini sesión más minuciosa, elaborar, por ejemplo, el compost orgánico, un bocache. Duración, 25 minutos la parte teórica. Lugar, aula o área de práctica. Inicio. Actividad motivadora, mostrar una muestra de compost terminado y preguntar qué beneficios creen que tiene para el suelo este material. Conexión con saberes previos, preguntar si los participantes ya elaboran compost y cómo lo hacen, cómo lo aplican. Y el objetivo es explicar y demostrar cómo elaborar compost orgánico usando materiales locales. Entonces, o sea, no se trata de, de no darle valor a lo que ellos ya saben, sino como base de ese conocimiento, sembrar algo novedoso, algo nuevo. Explicación breve. El docente explica los principios del compostaje, por proporciones, humedad, aireación. Luego viene la demostración práctica. Se prepara una pila de compost con capas de residuos secos y húmedos. Viene una participación activa, es decir, vamos a formar las capas y medir la temperatura con un termómetro o varilla. Y luego el refuerzo visual, mostrar una infografía o video sobre el proceso de descomposición. En la reflexión grupal tenemos que hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué materiales disponibles en su zona podrían usar para elaborar compost? La evaluación rápida va a ser los estudiantes enumeran los pasos del proceso y los criterios para saber si el compost está listo. Y la conclusión, el compostaje mejora la fertilidad del suelo, reduce residuos y promueve la sostenibilidad. Entonces, el ejemplo de una administración alternativa siempre va a ser observar, va a ser demostrar luego y luego simular. Que tenemos que utilizar, por eso es fundamental destacar competencias hacia el análisis teórico, hacia el análisis práctico y su vinculación. Regular adecuadamente, por ejemplo, el riego según la etapa fenológica, aplicar normas de seguridad y dosis correcta. Es decir, se pueden dar múltiples temas. La evaluación en mini sesiones, preguntas orales o de comprobación rápida, observación directa de la práctica, lista de cotejos simples, retroalimentación grupal. Hay que identificar qué materiales utilizamos, qué pasos hemos hecho para llegar a ese resultado y participar y colaborar en lo práctico. Los beneficios pedagógicos son múltiples, como promover aprendizajes inmediatos y significativos, fortalecer las habilidades docentes y comunicativas, permite aplicar metodologías activas, mejorar la confianza y liderazgo pedagógico y favorecer la transferencia del conocimiento del campo. Preguntas clave para el docente. Ya vamos a terminar. Estén allí atentos con la caja de comentarios. ¿Qué tipo de productores o estudiantes tengo? Eso es, desde la primera visita tiene que preguntarse eso. ¿Qué tecnologías o recursos están disponibles? Hay agricultores que tienen niveles tecnológicos medios, altos, otros niveles tecnológicos bajos. No es lo mismo cualquiera de esos tres niveles tecnológicos. ¿Qué problemas agrícolas son prioritarios en la zona para trabajar con orden de prioridad? ¿Cómo puedo integrar la experiencia local en el aula? Es decir, cómo yo halo lo que ellos ya han hecho y cómo pues hago la transformación sin parecer una persona que impone, una persona pues que lo que quiere es cambiarle su manera de pensar sin demostrar primero por qué hay que cambiar la manera de hacer. ¿Cómo puedo integrar la experiencia local en el aula? La innovación es contextual, no se copia, se adapta. Una vez más le digo, la innovación es contextual, es decir, es en base al contexto. O sea, yo no puedo aparecerme en una comunidad con antenas de Starlink y decirle, bueno, mira, vamos a hacer esto y resulta que los agricultores no tienen ni una tablet, no tienen pues ni siquiera muchas veces un celular inteligente, entonces se les dificulta, más allá de que yo le lleve una solución, una supuesta solución, cuando no está todo el componente completo. Entonces hay que dimensionar la innovación agroeducativa, la dimensión pedagógica, tecnológica, curricular, social, evaluativa, a través de metodologías activas,
actualizar contenidos con temas como cambio climático, agricultura regenerativa o bioinsumos. Por allí yo puedo comenzar. Vamos a hacer una escuela de campo, cómo enfrentamos el cambio climático, una escuela de campo sobre agricultura regenerativa, una escuela de campo sobre la producción de bioinsumos. Entonces, en lo social yo debo de vincular a comunidades, productores, empresas en proyectos educativos, evaluar acciones prácticas, portafolios, observaciones de competencia en campo. Bien, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por su participación. Los voy a leer en los comentarios. Estuvimos hablando sobre plagas y enfermedades en café y también, pues, algo fundamental, más que de las plagas que vimos, de las enfermedades, es cómo abordar el cambio de enfoque en los controles. O sea, el control más importante no es el químico, tampoco el biológico, es el cultural, porque es el que me va a ayudar a minimizar la dependencia hacia el control biológico y hacia el control químico. Es el que me va a ayudar a que exista armonía y no caos y desorden desde el punto de vista patogénico en el suelo o en la parte aérea de la planta. Bien, estimados, escriban en el chat, ya lo voy a revisar. Saludos con todo. Les habló Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo de parte de Agrocat Perú. Link de la asistencia, dice Narcisa Jiménez, no habrá link de asistencia, no puedo abrir el link de asistencia, nos facilitan los materiales, por favor, dice Noemí. Contacta a Agrocat Perú. Excelente curso de cacao y café, se deberían de hacer dos cursos por separado de café y aparte de cacao. Bueno, sí, pero igual en la próxima sesión les voy a hablar sobre lo que es plagas y enfermedades en cacao y también sobre beneficio. Link de asistencia, encharcamientos de agua mal drenados. Ah, no, no hay consultas. Vamos a ver las consultas. Gracias por las técnicas impartidas. Buen curso. Link de asistencia, excelente. Bien, en la próxima sesión les voy a hablar sobre control de plagas y enfermedades en cacao, que me faltó eso porque por tiempo se dificulta pues avanzar. Acá dice Gillian Álvarez. Buena pregunta, Gillian, porque va relacionado con el tema. Presten atención. ¿Cómo podría enseñarle a un agricultor identificar plagas sin abrumarlo? En primer lugar, lo tienes que hacer en el aula, con fotografías ampliadas. Y algo muy importante es que de una vez debes de conectar la fotografía de la plaga o la enfermedad con el daño que ocasiona, para que de una vez exista la fotografía. Y luego puedes hacerlo por semana, puedes enseñar 5 o 4 plagas, porque no puedes colocarle 20 de una vez o 25. Si sumas enfermedades serían como 35, 40 entre plagas y enfermedades, entonces son muchas fotografías. Lo ideal es hacer 4 o 5 y que se puedan ir identificando en campo de una vez. Excelente experiencia, ingeniero Pablo, dice Norland Mendoza. Gracias, ingeniero Norland. Narcisa Jiménez, excelente. Ingeniero Pablo, una consulta. ¿Qué variedad podría ser idónea para lo que es selva central y que sea resistente a enfermedades? Mira, en este caso, lo que es en selva central, me tienes que decir si es selva alta o baja. Por favor, escríbeme si es selva alta o baja. Allí, en este caso, bueno, no sé si es selva alta o baja, por ejemplo, puedes utilizar Caturra, Catuay, Mundo Nuevo, o Mundo Novo y Borbón. Podrías utilizar. Hosserman dice, no tengo altura, trabajo a 470 metros sobre el nivel del mar, pero tengo rendimientos muy buenos. Pero busco mejora de tasa, variedad. Me recomienda para Venezuela, Aragua, Villa de Cura. Oye, salud. Saludos, Hosserman. Fíjate, yo te recomiendo en este caso, si estás buscando calidad de tasa, no te pierdas la próxima sesión donde vamos a estar hablando sobre el beneficiado. También para mejorar calidad de tasa en campo, por supuesto, la fertilización, eso es clave. Eso ayuda mucho a mejorar calidad de tasa. Villa de Cura. Gillian Álvarez, gracias. Selva Alta. Sí, Caturra, Catuay, Catimor puedes utilizar. Buenas noches, ingeniero. Excelente. Honor, ¿qué variedad puedo sembrar a una altura de 1500?
dice Honor. Mira, en este caso, cuando nosotros buscamos variedad, no solamente se escoge en base a la altura. Tenemos que tener en cuenta las temperaturas promedios de la zona, por favor. Es decir, la altura es un indicador de qué? De condición térmica, de condición de radiación, de luminosidad. Entonces, pues como ustedes saben, estamos en tiempo de cambio climático y hay zonas que están tendiendo hacia la elevación de temperatura o hacia la disminución, pero más hacia la elevación de la temperatura. Entonces es importante que nosotros podamos evitar cometer errores de lectura, dándole más importancia a la altitud, los metros sobre el nivel del mar, que la variable de temperatura. O sea, esa es más importante. Muchas veces, pues, me hacen esa acotación, esa pregunta, y siempre les digo lo mismo respecto a que es más importante la temperatura que los metros sobre el nivel del mar. Eh, lo que tiene que ver con, acá dice honor, la variedad. Bueno, en ese caso, no sé en qué lugar estás. No sé si estás en Cajamarca, no sé en qué lugar estás, pero puedes utilizar Heicha. Puedes utilizar la Heicha. Ingeniero, ¿qué puede decirse de la variedad de cacao CCN51 y la variedad? Mira, de CCN51, pues en la próxima sesión vamos a estar hablando, voy a hablar de cacao. A una altitud de 1100, ¿qué variedad me recomienda? Oye, digan temperaturas promedio y altitud. Interesante ponencia, buenas noches con todos. Víctor, gracias Víctor. Charlie Méndez, consulta algún app para innovar el tema de monitoreo de plagas y enfermedades. Sí, sí hay apps, claro. Sí hay, pero no es tan completa o no es tan específica para cacao o café. Las apps que hay, sobre todo, es para arándanos, para aguacate o palto, para berries. Gillian Álvarez, ¿cómo puedo comunicarle a un agricultor que debería cambiar su forma de trabajar el cultivo, tomando en cuenta que quizás tenga que eliminar el cultivo? Wow. Mira, tienes que llevarle números económicos, tienes que mostrarle lo que está dejando de percibir económicamente. La única manera, porque si no, no va a eliminar el cultivo. O sea, el agricultor tiene que notar que está siendo ineficiente en el espacio, en su terreno, con su tiempo, y pues no está pensando, tienes que tocarle varios botones emocionales. No está pensando en sus hijos o en sus nietos, porque de esa manera el resultado que está obteniendo es muy, muy malo o pésimo. Eh, Acá dice Luzmi, en zona desértica, ¿qué variedad más resistente sea recomendable? Mire, zona desértica, pero específicamente ¿dónde? ¿O a qué altitud? Querrá decir la costa. Acá para ver. De Jaén, ingeniero. Ah, mira. Oye, acerté que era de Cajamarca. Muchas gracias por su experiencia, dice Justinino Santo Cruz Calderón. Variedad, altura 1500, temperatura 18 grados Celsius promedio. Para ver, ¿algún calendario de manejo de cultivo del café anual? Sí, solicita la sesión número 1. Ahí está un calendario. Johnny Terrone, gracias, ingeniero, por su colaboración, apoyo y asesoramiento. Ingeniero, ¿es provechoso realizar un cultivo de vainilla dentro de un cultivo de cacao y aplicarlo? Sí, claro, sí lo puedes. Sí es provechoso, bastante provechoso. Para ver un ejemplo de correlación hay entre temperatura y altitud sobre el nivel del por qué y para qué escucho mucho, pero no dio ejemplos de esta relación, en qué me beneficia. Mira, hay una relación, por supuesto, como tú sabes, pues en la medida que yo estoy en un lugar con un piso altitudinal más alto, evidentemente va a haber una disminución térmica, ¿no? Por la presión que disminuye. Ahora, cuando yo estoy en una zona más baja, las temperaturas van a ser más elevadas, las temperaturas promedio. Entonces, eso al café le afecta. Cuando las temperaturas son más elevadas, más cálidas, a nivel de floración, a nivel de rendimiento, a nivel de calidad de grano, la planta se va a ver afectada. Entonces, por esto, nosotros tenemos que no solamente fijarnos en la variable de metros sobre el nivel del mar, sino que tenemos que fijarnos en la variable de temperatura.
Cañete en la costa, sol intenso. Mira, Luzmi, yo en realidad te puedo decir que generalmente, pues no es una zona cafetalera. La costa no es una zona cafetalera, la costa del Perú. En todo caso, podrías trabajar con robusta. Podrías trabajar con robusta porque es más resistente y tolerante a temperaturas más altas y condiciones menos ideales que la arábica. Con arábica se te va a hacer muy complicado. User, Huánuco, sectores de Tingo María, lo que es del cacao y el valle de Monzón de café más rico del mundo, exacto. Yo he estado por allí, Ambo. Recuerdo que yo estuve en Ambo una semana, Ambo antes de llegar a Huánuco. Ingeniero, buenas noches. ¿Qué variedad me recomienda para producción a 1600 metros sobre el nivel del mar en Amazonas? Heicha. Te recomiendo la Heicha. Rockner, ingeniero, buenas noches. ¿Qué variedad? Ok, ya respondí esta consulta. Bien, estimados, otras consultas. Recuerden, la importancia de esta enseñanza es direccionarlo hacia lo que es la escuela de campo, hacia la transformación del conocimiento, hacia verbalizar mejor, comunicar mejor, llegar mejor, acercarnos más al agricultor, mostrarle los cambios, la importancia de las técnicas de cultivo novedosas, para que así el agricultor pueda elevar sus habilidades y conectarse más con la tecnología y el avance tan necesario en este tiempo o en estos tiempos de cambio climático. Pueden hacer consultas, aún hay tiempo, participen por favor. Es importante que puedan participar para fortalecer algo que haya quedado pues poco claro. Participen. Florencio, bueno, Florencio acá mandó su número de DNI, seguramente para lo que es el certificado. Recuerden que, bueno, ya AgroCat Perú le va a estar hablando sobre el certificado, sobre los beneficios, sobre las grabaciones, sobre los PPT, sobre los materiales. Bien, no me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes, deseándole buenas noches. No se vayan, por favor, voy a dar el pase a AgroCat Perú. Saludos con todos y que pasen una excelente noche por mi parte.